presentes en la mesa el rector de la Universidad Nacional del Litoral, doctor Enrique Mamarela, la presidenta del John Jay College of Criminal Justice de Nueva York, Estados Unidos, Karol Mason, y el secretario de Relaciones Institucionales de Universidad, abogado Javier Haga. Agradecemos la presencia de quienes nos acompañan, la vicerrectora de la Universidad Nacional del Litoral, doctora Larisa Carrera, y demás autoridades de nuestra Casa de Estudios, funcionarios municipales, legisladores, autoridades del Banco Credicop Cooperativa Limitado y representantes de instituciones de la región, medios de comunicación, docentes, estudiantes, no docentes y público en general. En el inicio de este acto toma la palabra el rector de la Universidad Nacional del Litoral, doctor Enrique Mamarela. Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por venir hoy a la universidad. Tenemos una jornada de trabajo muy importante con la delegación del John Jay College, y previo a este conversatorio poder hacer este pequeño acto, ¿no? Hoy, en el marco de la agenda de los 40 aniversarios de Democracia Constitucional y las actividades académicas y de cooperación internacional que desarrolla nuestra universidad con universidades de todo el mundo, tenemos el placer de recibir la visita de la doctora Karol Mason, quien es presidenta del John Jay College de Justicia Criminal de los Estados Unidos, junto a parte de su equipo, con el cual ya venimos trabajando hace varios años. A lo largo de su extensa carrera, la doctora Mason ha sido pionera legal y una voz excepcional en favor de la igualdad, la equidad y la reforma de la justicia penal. Fue líder en la administración de Obama en temas de justicia juvenil, reformas de fianzas y reinserción de personas que salían de prisión. Nominada por el presidente Obama y confirmada por el Senado como fiscal general adjunto de los Estados Unidos y jefa de la Oficina de Programa de Justicia del Departamento de Justicia, la doctora Mason supervisó una variedad de agencias de justicias penales estatales y locales, programas de justicia juvenil y de prevención de la delincuencia, servicios para víctimas de delitos, la Iniciativa Nacional para la Construcción de Confianza y Justicia en la Comunidad, el Instituto Nacional de Justicia y la Oficina de Estadística de Justicia, entre una amplia gama de otros esfuerzos. En la actualidad, la doctora Mason preside el John Jay College de Justicia Criminal, una institución que reúne a líderes de seguridad pública, investigadores, organizadores comunitarios, defensores, investigadores, estudiantes y miembros de la sociedad civil para tener un diálogo basado en hechos, investigaciones y experiencias vividas sobre seguridad pública, procurando garantizar la seguridad ciudadana y los derechos humanos, y con los que acabamos de firmar un acuerdo de colaboración. Convencida de que la educación, el trabajo y la conexión con la familia son los tres factores clave que evitarán que las personas reincidan y regresen al sistema de justicia penal, la doctora Mason se ha convertido en un símbolo de la lucha por la justicia, la equidad y la igualdad, que, sumados a su compromiso con la educación, ameritan sobradamente la distinción como visitante ilustre de la Universidad Nacional del Litoral que le vamos a conferir hoy. A continuación, el secretario administrativo de la Universidad Nacional del Litoral, abogado Martín Izaguirre, dará lectura de la resolución que otorga el título Visitante Ilustre a la presidenta del John Jay College of Criminal Justice de Nueva York, Estados Unidos, Karol Mason. Visto que entre los días 14 y 17 de agosto de 2023 visitará esta universidad la presidenta del John Jay College of Criminal Justice de la ciudad de New York, Estados Unidos de Norteamérica, doctora Karol Mason, y considerando que en el marco de la agenda prevista en conmemoración de los 40 años de Democracia Constitucional, Memoria para Construir, la doctora Karol Mason disertará sobre democracia y seguridad en América Latina. Que la mencionada doctora Mason se licenció en Matemáticas por la Universidad de Carolina del Norte en 1979 y obtuvo el doctorado en Derecho por la Universidad de Michigan en 1982. Que en 1983 fue admitida en el Colegio de Abogados de Georgia, ejerciendo la profesión en temas de finanzas públicas desde 1983 hasta 2009. Que en 1990
Se convirtió en la primera mujer afroamericana en ser asociada al reconocido bufete de abogados Alston & Bird, siendo también la primera mujer afroamericana elegida como presidenta del comité de gestión en cualquier firma importante a nivel nacional en los Estados Unidos, que fue convocada por el entonces presidente Barack Obama para desempeñarse como fiscal general asociada por el periodo comprendido entre el año 2009 hasta el 2012 y como fiscal general asistente desde el 2013 hasta el 2017. Que en el 2017 se desempeña como presidenta del John Jay College of Criminal Justice, siendo la primera mujer y la primera persona afroamericana a ocupar ese cargo. Que el John Jay College se enorgullece de ser una institución al servicio de la comunidad hispana en la que más del 40% de su población se reconoce como parte de la misma. Que recientemente ha sostenido firmemente que nuestros estudiantes latinos necesitan ver que su historia, su herencia y su identidad se ve reflejada en nuestro plan de estudios, en nuestro programa y en nuestra facultad. Por ello, y teniendo en cuenta lo aconsejado por la Secretaría de Relaciones Institucionales, el rector de la Universidad Nacional del Litoral resuelve. Artículo primero. Declarar visitante ilustre de la Universidad Nacional del Litoral a la doctora Karol Mason por su relevante y destacada trayectoria como voz incansable en favor de la igualdad, la equidad y la reforma de la justicia penal. Artículo segundo. Disponer que por la Dirección de Diplomas y Legalizaciones se expida el diploma que acredita la distinción establecida en el artículo precedente. Artículo 3. De forma, resolución 3.975 del 28 de julio del 23, firmado doctor Enrique José Mamarela. Invitamos entonces al doctor Mamarela a hacer entrega a Karol Mason del diploma que lo declara visitante ilustre de la Universidad Nacional del Litoral. Invitamos a Karol Mason a pronunciar unas palabras de agradecimiento. Okay, buenas tardes. Estimado rector Mamarella, estimados amigas y estimados amigas, gracias por su invitación. Oh. We'll have this for later. Okay. In English, thank you very much for this special opportunity to be here with you all. As you can tell, I'm nervous about speaking in Spanish, so right now I will speak in English. But thank you for this wonderful opportunity to become partners with this wonderful university. I've spent the last 2 days with some of your team, and they're all excellent, and we are brimming with opportunities for us to do things together, and we're excited. We don't enter into agreements with other universities lightly. We only do it when it's a real partnership, and we share the same values and the same expectations about what we can do together, so we're very excited, and I thank you for this opportunity to be partners with you. Agradecemos las palabras de Karol Mason. Invitamos ahora al doctor Mamarela y al abogado Aga a tomar sus lugares junto al público y convocamos seguidamente al director de Asociaciones Internacionales de Investigación del John Jay College of Criminal Justice de Nueva York, Hong Sung, para dar comienzo al conversatorio Democracia y Seguridad en América Latina. Invitamos además al moderador del encuentro, profesor Mariano Boet. Los dejamos entonces en su compañía de los integrantes de este conversatorio. Les deseamos a todos que tengan excelente jornada. This time. Gracias. Estimados rector. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por su interés en esta actividad. Sin más presentación que la que ya se ha dado, simplemente agradecerles una vez más a nuestros invitados. Muchas gracias, profesora Mason.
Muchas gracias, profesor Zung, por estar aquí. Bienvenidos una vez más a la UNL y no perdamos más tiempo, queremos escuchar sus valiosas palabras esta tarde. Okay. Estimados Rector Mamarella, estimados amigos y estimadas amigas, gracias por su invitación a la Universidad de Justicia Penal John Jay para participar en esta discusión en torno a la democracia y la seguridad ciudadana en el siglo XXI. Mientras la Argentina celebra el 170º aniversario de la promulgación de su Constitución y el 40º aniversario de su retorno a la democracia, y los Estados Unidos luchamos por preservar nuestra democracia. Casi 250 años después de nuestra fundación, merece la pena reflexionar sobre los preámbulos de nuestras constituciones. En el preámbulo de la Constitución de la Nación Argentina se declara: "Nos, los representantes del pueblo de la Nación Argentina, con objeto de construir la nación nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieren habitar en el suelo argentino." En el preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos se declara: "Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, con objetivo de formar una unión más perfecta, establecer justicia, garantizar tranquilidad doméstica, proveer para la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y nuestra posteridad, ordenamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América." El lenguaje en cada uno de nuestros preámbulos es casi idéntico. Nuestras dos constituciones declaran explícitamente que buscan garantizar, asegurar justicia, afirmar paz, tranquilidad doméstica, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad de las personas que viven en nuestros países. Aunque nuestras dos constituciones tienen más allá de 100 años, casi 200 años para la de la Argentina y cerca de 250 años para los Estados Unidos. Es claro que nuestras democracias aún son instituciones frágiles. En la Argentina, ustedes están celebrando 40 años desde la restauración de la democracia en 1983. En los Estados Unidos, a causa de las repercusiones del intento de derrocamiento de nuestro gobierno en 6 de enero del 2021. Nuestro país se encuentra en la lucha con fuerzas poderosas internas y externas a nuestro gobierno que buscan debilitar los cimientos de nuestra democracia, tales como la transferencia pacífica del poder gubernamental después de las elecciones presidenciales. Estas experiencias nos enseñan que nunca debemos bajar
la guardia con respecto a las metas y principales establecidos en nuestras constituciones, para que nuestras democracias sobrevivan. Debemos reforzar consistentemente nuestro apoyo por una sociedad que sea justa, pacífica y próspera. Ustedes me formularon una pregunta para abordar hoy. ¿Pueden lograrse la seguridad pública y los derechos humanos al mismo tiempo? Mi respuesta es un rotundo sí. Si estamos realmente comprometidos con los principios de nuestras respectivas constituciones, la respuesta debe ser sí. En efecto, la única manera en que podemos lograr verdadera seguridad pública es cuando los derechos fundamentales, aquellos a los que todo ser humano tiene derecho, son respetados. ¿Cómo podría cualquiera de nosotros sentirse verdaderamente seguro si nuestros derechos, incluyendo a la vida y a la libertad, a ser libres de esclavitud y tortura, a expresarnos libremente, a trabajar y recibir una educación, son debilitados en nombre de la seguridad pública? Esto no significa que alcanzar estas metas sea fácil. Exige dedicación, trabajo continuo y arduo, y un compromiso entre líderes políticos y cívicos, miembros de la comunidad, líderes empresariales y fuerzas públicas. En John Jay practicamos una tradición de reunir líderes de seguridad pública, investigadores, organizadores comunitarios, defensores sociales, estudiantes y miembros de pública para compartir en diálogos basados en hechos, investigaciones y experiencias vividas relacionadas con la seguridad pública. Como institución confiamos que estas convocatorias nos guíen por un sendero conducente a la seguridad pública y al respeto por los derechos humanos. Nuestro propósito es encontrar maneras de trabajar en conjunto y avanzar hacia un futuro donde todas las comunidades sean comunidades seguras. La necesidad de convocar personas con experiencias diversas y conocimiento de seguridad pública nunca ha sido más apremiante. En los Estados Unidos, los cambios de vida durante y posteriores a la pandemia de COVID-19 han puesto en peligro el panorama social y político de nuestras comunidades en formas dramáticas. El COVID-19 trastornó nuestras vidas de maneras inesperadas, incluyendo las relaciones esenciales, programas y servicios de los cuales muchas dependen para su seguridad y estabilidad. Los asesinatos de George Floyd, Breonna Taylor y muchas otras personas de raza negra y otras minorías a manos de la policía contribuyeron a algunas de las más grandes demostraciones de nuestra historia, clamando por una reimaginación no solo de la vigilancia policial, sino también de todos los
estructuras sociales, económicas y políticas que marginalizan a las comunidades migratorias en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, los departamentos de policía enfrentan un creciente número de empleos vacantes debido a más altas tasas de retiro y menor número de solicitantes. Y muchas comunidades se han visto envueltas en acalorados debates políticos cuestionando si las razones han sido las reformas de justicia penal u las interrupciones de la pandemia. En respuesta a los disturbios sociales en torno a la seguridad pública y la igualdad racial provocados por el asesinato de George Floyd, la Universidad John Jay se asoció con la Organización Nacional de Ejecutivos del Orden Público de Raza Negra. Nuestro objetivo fue reunir oficiales electos, defensores, investigadores y ejecutivos de implementación penal de todo el país para conducir un diálogo a través de las diferencias y asistirnos en la identificación de un camino a seguir. Incluso con la diversa gama de voces que reunamos, surgió un increíble consenso. Funcionarios de implementación penal, respetados líderes comunitarios y académicos intelectuales, todos reconocieron que la seguridad pública requiere la financiación en liderazgo comunal y recursos comunitarios, incluyendo más fondos para servicios esenciales y programas que sabemos que funcionan para prevenir y solucionar la criminalidad, tales como educación, empleo y vivienda. También reconocieron que aunque la policía, los fiscales y los tribunales tienen una función que asumir en la seguridad pública, estas instituciones podrían perjudicar la seguridad y la justicia si nuestra determinación para castigar no iguala nuestro compromiso para interrumpir los ciclos de discriminación, violencia y trauma, invirtiendo en nuestras comunidades. En el año 2020, publicamos un reporte de la Universidad John Jay, El futuro de la seguridad pública, en que incluyó estas perspectivas de reconocidos expertos en seguridad pública, ofreciendo una guía para enfocar a las comunidades en soluciones de seguridad pública. Esta guía destaca las inversiones en comunidades en las que la evidencia demuestra una reducción en violencia y crimen y reclama reformas a la vigilancia policial y al sistema de justicia penal para resolver la injusticia racial. En los años desde la publicación de este reporte, John Jay ha continuado sirviendo como una plataforma convocatoria y organizando otras actividades que
promueven la visión que hemos planteado en el reporte de El futuro de seguridad pública. En mayo de este año, John Jay organizó su cumbre de comunidades seguras y justas, designada para proveer estrategias concretas que respaldan 4 características principales de una sociedad segura, siendo esas características las de una sociedad con recursos justa, saludable y sanada. Durante los días reunimos un grupo talentoso de expertos y líderes de diferentes ramas del gobierno y grupos filantrópicos, todos dedicados al desarrollo de comunidades seguras y justas. Invitamos a los asistentes a participar con las panelistas y con otros asistentes. Pedimos a nuestros participantes de diferentes partes del país usar este tiempo no solo para aprender, pero también para intercambiar ideas, crear conexiones y últimamente acumular herramientas adicionales para crear comunidades más seguras y más equitativas. Quizá aún más importante, la cumbre destacó los programas, inversiones y estrategias que las comunidades están implementando en la actualidad en apoyo a comunidades seguras y justas. Escuchamos acerca del impacto poderoso que las personas confiables y organizaciones de la comunidad pueden ejercer cuando entablan contacto con los jóvenes e interrumpen los ciclos de violencia y revancha. Aprendimos de gobiernos locales que están expandiendo servicios de salud mental para que las personas en crisis mentales sean atendidas con servicios y no con acción policial. También aprendimos cómo una mejor supervisión sobre la policía puede crear confianza entre comunidades y la policía, contribuyendo a mayor seguridad. Otros paneles examinaron los esfuerzos para apoyar y mantener contacto con personas regresando de prisión, programas por abordar la violencia doméstica y papel que despenalización de drogas y el tratamiento de uso incorrecto de sustancias pueda ejercer en la estabilización de comunidades que sufren por control excesivo de drogas y tratamiento insuficiente. También nos enorgulleció el habernos asociado con la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina para ayudarlos a presentar un reporte sobre las causas y las soluciones a la desigualdad racial en nuestro sistema penal en los Estados Unidos. Una de las conclusiones principales
en las investigaciones de este impresionante grupo, y el tema de nuestra cumbre fue que no tenemos que escoger entre justicia racial y seguridad pública. De hecho, las dos están inextricablemente conectadas. Este tema aplica igualmente a la pregunta que ustedes me hacen, de si podemos tener seguridad pública y derechos humanos. No conozco la dinámica particular de crimen en Argentina, pero sé que los principios que estamos promoviendo para lograr comunidades seguras y justicia racial en los Estados Unidos son universales. Las personas y las comunidades se hacen seguras y se riesgo de violencia se reduce sustancialmente cuando las necesidades básicas se satisfacen, los derechos son respetados y las instituciones gubernamentales colaboran estrechamente con líderes comunitarios confiables. Además de discutir seguridad pública con líderes de diferentes disciplinas, estamos laborando para apoyar líderes electos locales que responden a diario a los problemas de violencia y crimen en sus comunidades. Yandé está dirigiendo una iniciativa llamada Promesa Reimagine la Seguridad Pública, en la que se les pide a los alcaldes a través del país que inviertan en estrategias de seguridad pública y en programas que involucren asociados comunitarios para resolver efectivamente la violencia y el crimen, y al mismo tiempo sanar las comunidades. Este es un modelo que respeta los derechos humanos. A través de esta promesa estamos pidiendo a los alcaldes enfocar sus fondos en las comunidades que sufren las más altas tasas de violencia, las que en los Estados Unidos son desproporcionadamente comunidades de minorías. Necesitamos empoderar organizaciones comunitarias y líderes a designar e implementar soluciones que reduzcan significativamente la violencia y el crimen en sus comunidades, que son las que mejor conocen. También necesitamos reconocer la discriminación que produce trauma y afecta nuestros sistemas de seguridad pública existentes. Necesitamos recuperar la confianza en nuestros sistemas de seguridad pública, y esto se hace involucrándose y asociándose con las comunidades. La promesa Reimagine la Seguridad Pública hace un llamado a los oficiales locales, quienes se encuentran en una posición inigualable para implementar y financiar estrategias de seguridad pública impulsados por la comunidad, para comprometerse con una o más de las siguientes iniciativas. 1. Establecer programas, normas, oficinas y presupuestos para permitir a los socios comunitarios contribuir
activamente a reducir la violencia y promover la seguridad del barrio. Por ejemplo, muchas ciudades en los Estados Unidos están estableciendo una oficina de seguridad del barrio, prevención de violencia y financiando programas basados en la comunidad donde miembros de la comunidad, algunos de los cuales ellos mismos han estado involucrados en violencia y crimen en el pasado, pueden intervenir con personas jóvenes para interrumpir los ciclos de violencia y revancha y ofrecer servicios y programas para conducir a la gente joven hacia una vida más estable. 2. Estrategias de financiación, programas y servicios que se enfocan en las razones subyacentes del por qué las personas y/o las comunidades experimentan altas tasas de contacto con el sistema penal. Por ejemplo, financiar programas que ayuden a las personas a evitar arrestos y encarcelamiento y las conduzca a servicios de salud mental, tratamientos de abuso de sustancias y vivienda de apoyo. 3. Invertir en estrategias que apoyen comunidades seguras y saludables e investigar las causas originales de la violencia y el crimen para lograr que todos los jóvenes americanos tengan las oportunidades necesarias para alcanzar su potencial. Por ejemplo, invertir en programas que han demostrado mejorar la seguridad pública, tales como empleos para la juventud y la limpieza de lotes baldíos y programas designados a promover la reconciliación racial entre las fuerzas del orden público y las comunidades de minorías. ¿Por qué no se podría usar este mismo enfoque en Argentina para mejorar la seguridad pública y los derechos humanos? Argentina y los Estados Unidos tienen la oportunidad de ser líderes en el establecimiento de un enfoque más extenso e impactante en la seguridad pública. Los líderes y la facultad de la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad de Justicia Penal John Jay pueden ser los impulsores para este nuevo enfoque. Un enfoque basado en justicia, igualdad y derechos humanos. Un enfoque centrado en ciertos principios esenciales. 1. La seguridad pública es producida por comunidades con el apoyo de y en asociación con el gobierno. 2. Las reglas y programas dirigidos a la seguridad pública y la reducción del crimen son más efectivas cuando dan prioridad a la salud y bienestar de los miembros de la comunidad. 3. Los programas del sistema judicial penal, políticas y financiamientos deben resolver las desigualdades sistémicas en los Estados Unidos es raza. La política y enfoque del sistema judicial penal deben ser
orientados a la satisfacer las necesidades de las personas y las comunidades más impactadas por la violencia y el crimen. Nuestras universidades pueden guiar las conversaciones con líderes gubernamentales, ayudarlos a tomar decisiones políticas basadas en investigaciones y datos para lograr sus objetivos. Podemos accionarnos con ellos en esta labor y usar la disciplina de recopilar datos para evaluar la efectividad de las diferentes estrategias. Podemos reunir líderes gubernamentales y comunitarios claves y crear un espacio donde puedan participar en discusiones complicadas. Podemos proveerles las herramientas necesarias para usar en sus comunidades singulares, individuales, para designar soluciones que contribuyan a disminuir la violencia al mismo tiempo que respetan los derechos humanos. Nuestros anfitriones, la Universidad Nacional del Litoral, ya ha demostrado su compromiso para crear seguridad ciudadana y proteger los derechos humanos, facilitando esta reunión aquí hoy. Confío que toda la comunidad académica argentina continuará mejorando significativamente la seguridad y el gobierno a través de los muchos estudiantes que educan para convertirlos en legisladores importantes y miembros influyentes de sus comunidades. Como una de las universidades más prestigiosas en América Latina. Ustedes han producido 5 premios Nobel. Confío que Argentina se convertirá en modelo de buen gobierno en la región. La Universidad de Justicia Penal John Jay está deseosa de asociarse con la Universidad Nacional del Litoral y con Argentina en general en esta experiencia transformativa para fomentar comunidades seguras y prósperas que apoyen el éxito de todos. Juntos podemos trabajar para crear un Cono Sur más seguro y más justo. Gracias. Muchas gracias, profesora Mason. La idea es que ahora exponga el profesor Sung y al finalizar sí abriremos la posibilidad de hacer algunas preguntas y comentarios. Estimado rector Enrique José Mamarela, queridos amigos, queridas amigas, que tengan todos ustedes muy buenas tardes. Recién habló Don Quijote, ahora le toca a Sancho Panza continuar con esta conversación. Primero quisiera agradecer a las autoridades de la universidad por esta muy amable invitación. Es un gran honor para nosotros poder estar aquí y compartir este tiempo con ustedes. Y hoy vamos a reflexionar juntos por qué las universidades deben jugar un papel más activo y más proactivo en la modernización de la seguridad y la justicia, acá en América Latina, en Argentina y particularmente en Santa Fe. Bueno, hoy quisiera recorrer con ustedes
brevemente la historia de la educación criminológica en los Estados Unidos y examinar los logros y los fracasos de este experimento. Y voy a terminar con unas sugerencias de amigos para todos ustedes. Hace 7 años tuvimos una serie de celebraciones allá en la comunidad criminológica estadounidense para conmemorar el centenario del comienzo de la disciplina de criminología como una carrera universitaria. La historia comenzó con la corrupción policial a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Los policías eran vistos y se consideraban como soldados de los alcaldes. Estos hombres, siempre hombres, las mujeres no participaban en eso, estos hombres de clases trabajadoras eran reclutados por los capitanes de la policía y se dedicaban a acosar a los adversarios políticos, a intimidar a los votantes y a proteger los casinos y prostíbulos clandestinos, a menudo a las órdenes de los alcaldes. Y en esa época, un señor llamado Augusto Vollmer estaba al mando del departamento de policía de la ciudad de Berkeley, en California. Vollmer estaba ansioso por la profesionalización de sus efectivos y tuvo suerte de tener a la prestigiosa Universidad de California en Berkeley en su jurisdicción. Entonces, a partir del año 1907, empezó a invitar a profesores universitarios a impartir clases semanales sobre políticas públicas, procedimientos penales, primeros auxilios y otros temas prácticos a sus agentes oficiales. Para Vollmer, estas clases semanales eran buenas, pero no suficientes. En verano de 1916, un año importante en esta historia, estableció una escuela de verano en el campus de la Universidad de California para sus policías. Esta decisión de capacitar a los policías a través de la educación terciaria, de empoderarlos con un título universitario, marcó el primer esfuerzo sistemático en la profesionalización policial. La Escuela de Verano de Criminología para Oficiales duró entre 1916 y 1931. Tuvo tanto éxito que en 1932 se convirtió en la Facultad de Criminología en la Universidad de California, abierta a una estudiantil más amplia y diversa, la primera de este tipo en los Estados Unidos. El modelo de Berkeley fue luego copiado por muchas otras universidades. En diciembre de 1941, casi el mismo día de los ataques japoneses contra Pearl Harbor, Vollmer y otros 5 administradores policiales fundaron la Asociación Nacional de Instructores Universitarios para la Capacitación de Policías. Es un nombre larguísimo, que muchos años más tarde se convertiría en la Sociedad Norteamericana de Criminología, que permanece aún todavía hoy como la sociedad más influyente en el campo de criminología en el mundo. En aquel momento, bajo el liderazgo de Vollmer, esta sociedad se enfocó principalmente en la mejora y la estandarización de la capacitación policial. La asociación creció rápidamente y comenzó a atraer instructores policiales de California, de otros estados, así como varios académicos universitarios de otras disciplinas. Lo que estos académicos policíacos no esperaban era que sociólogos en la Universidad de Chicago empezaron a estudiar de una manera muy intensa y sistematizada sobre las causas del comportamiento delictivo en los centros urbanos, ¿no? Acá podemos mencionar algunos nombres como de Henry McCain, Edwin Sutherland. Más tarde en la Universidad de Columbia está Robert Merton y otros, ¿no? Estos gigantes intelectuales eran esencialmente, se consideraban sociólogos,
pero sus contribuciones eran esencialmente criminológicas. Aunque ellos nunca se metieron en esa sociedad norteamericana de criminología, sus discípulos lo hicieron y llevaron sus sofisticadas teorías y rigurosas metodologías a las conferencias anuales de la Sociedad Criminológica. Y ahí comenzó una puja de poder por definir el contenido intelectual de criminología. Los administradores policiales no eran buenos rivales de los académicos, de estos sociólogos universitarios, ¿no? Los policías hablaban de sus experiencias, observaciones y sabiduría práctica, pero no podían debatir a los sociólogos que presentaban evidencia, pedían precisiones tanto en las definiciones como en las mediciones. Entonces, estos profesores policiales fueron marginados gradualmente hasta que realmente se sintieron exiliados, ¿no?, en su propia casa. Y salieron y formaron una nueva sociedad en 1963, que es la Academia de las Ciencias de Justicia Penal, que existe todavía hoy. Esta ruptura o fractura dentro de la comunidad criminológica norteamericana fue dolorosa, pero necesaria. Permitió el crecimiento de la criminología como una disciplina científica y este proceso es emblemático de lo que pasa y debe pasar en otras partes del mundo. Hace 25 años, cuando uno asistía a una conferencia o un simposio en Asia, venían profesionales de seguridad de diferentes países, compartían sus experiencias y visiones, y esta dinámica se repetía en todas las conferencias, ¿no? Se hacían muchos amigos, pero tanto el conocimiento como la práctica de seguridad no avanzaban porque no había forma de verificar o refutar lo que uno decía. No había datos, no había metodología y por ende no había forma de evaluar la validez de la información compartida. En Asia hoy ya han dejado atrás esta infancia atrás, ¿no? Y ahora están generando investigaciones robustas, conocimientos rigurosamente avalados para la toma de decisiones. En América Central he pasado estos últimos 6 años, mucho tiempo ahí. Me han dicho más de una vez, profesor, en vez de presentaciones técnicas, deberíamos tener conversatorios, si no se aburre la gente. Y cuando participé por primera vez en la Semana de Seguridad Ciudadana organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo en 2019, había una sola charla que presentó datos relevantes en 3 días de intensas discusiones. O sea, la gente debatía sobre ideas, ¿no? Pero no había evidencia de nada o datos de ningún tipo. Ahora ya es diferente. Ahora tienen que irse cuando puedan, participen en esos encuentros, porque en 2 o 3 años hemos visto grandes cambios ahí. Nos toca a nosotros en América Latina a hacer esta transición hacia una práctica madura, una práctica transparente y una práctica metodológica. En la década de 1960, la policía de los Estados Unidos sufrió otra profunda crisis, ¿no? Se produjeron cientos de disturbios urbanos, manifestaciones muy violentas debido a la fuerte hostilidad que la comunidad afroamericana sentía hacia la policía. Los afroamericanos estaban resentidos con las tácticas duras que usaba la policía y muchos creían que la propia policía era la causa de la violencia. Y también se dieron a conocer los primeros estudios sobre la disparidad racial, ¿no?, en las sentencias. Los afroamericanos recibían castigos mucho más duros que los blancos por las mismas condenas.
Entonces, en el año 1965, el presidente Johnson creó una comisión nacional para estudiar las causas de estos disturbios urbanos, y el tema de la discreción o discrecionalidad pasó a ser el foco de atención de los académicos, ¿no? ¿Qué hace o no hace la policía cuando se enfrenta a un civil? ¿Cómo se toman esas decisiones? La discreción o la discrecionalidad se refiere a la capacidad y la autoridad para decidir qué acción tomar. La discreción implica el uso del juicio personal, que puede estar guiado por reglas institucionales, principios éticos de la comunidad o por el deseo de producir ciertos resultados deseados, ¿no? La policía usa la discreción al decidir a quién dejar ir, a quién arrestar. El fiscal elige si se debe o no acusar a un arrestado, y así como también con qué cargos penales acusar al arrestado. Y los jueces, los jurados toman similares decisiones, ¿no? Legalmente se supone que los policías deben hacer cumplir todas las leyes y hacer cumplir estas leyes por igual entre todas las personas en todas las comunidades. Pero en realidad los recursos son siempre limitados y los policías, los fiscales, los jueces tienen que decidir cómo aplicar la ley de una forma selectiva y equitativa, que siempre es una misión imposible. De ahí surgen muchos problemas, ¿no? Muchos usan mal o abusan su poder. Hasta la década de los 60, la inseguridad había sido el único problema a estudiar en criminología, y el sistema penal se ofrecía como la solución a ese problema de delitos. Pero desde ahora, una justicia injusta pasa a ser el segundo problema a analizar, ¿no? Por esta disciplina de criminología. Y así surgió la carrera universitaria de justicia penal o criminal justice en los Estados Unidos. En 1967 había solamente 39 programas de licenciatura de criminal justice, pero ya por 1977 el número había aumentado a 376. Tomar un curso en criminología o justicia penal ahora es tan natural o tan común como tomar un curso en biología o matemáticas, ¿no? En las universidades norteamericanas. ¿Y qué? ¿Qué hemos logrado en estos 100 años de investigar, de educar sobre seguridad y justicia? Yo creo que hemos beneficiado en tres aspectos, ¿no? Primero está el tema de transparencia y rendición de cuentas. Medio siglo de investigación académica sobre delincuencia y justicia ha abierto fuerzas policiales, las fiscalías, los tribunales y centros penitenciarios al escrutinio externo. Estas instituciones se han familiarizado con la recopilación y publicación de estadísticas y se esperan que sean evaluadas por investigadores independientes si van a recibir fondos para programas de demostración. Las instituciones bajo mayor escrutinio tienden a recibir más recursos y aún más escrutinios, creando así una cultura de transparencia. Los problemas de ineficiencia o ineficacias son expuestos en este proceso de evaluación para generar un impulso para la reforma o el cambio, ¿no? Bueno, y el segundo beneficio es el surgimiento de prácticas basadas en evidencia. No es una coincidencia que casi todas las mejores prácticas de prevención del delito, los mejores modelos de trabajo policial, las mejores prácticas en enjuiciamiento y adjudicación y las buenas prácticas penitenciarias se han germinado en colaboraciones entre las universidades y las instituciones de justicia. Las aulas fueron los centros de mando
y las calles fueron los laboratorios de estos experimentos. Y por último, en América Latina es la profesionalización del personal de seguridad y justicia, ¿no? En América Latina nos hemos apoyado en los abogados para gestionar la seguridad y justicia. Debemos estar muy agradecidos nosotros, ¿no? Pero también tenemos que admitir que no todos los problemas de inseguridad, de injusticia, se resuelven legislando o litigando. La gradación de un gran número de especialistas con títulos avanzados en la administración de justicia en los Estados Unidos ha resultado en el establecimiento de estándares y normas, la certificación de la aptitud profesional a través de exámenes, la organización de asociaciones ocupacionales para recomendar buenas prácticas, acreditar instituciones policiales o penitenciarias y supervisar la conducta de los miembros de la profesión. Estos fueron pasos importantes en la profesionalización dentro del sistema de justicia, ¿no? Las ocupaciones tales como analista de delitos, el monitor comunitario, el supervisor de los condenados bajo libertad condicional, el trabajador penitenciario, el investigador criminal y otros crecieron rápidamente en especialización y profundidad. Mayor prestigio ocupacional conlleva una mayor responsabilidad profesional. En junio de este año en John Jay College se graduaron 4.000 jóvenes con título de pregrado y posgrado en criminología, justicia penal, ciencia forense, contaduría forense, psicología forense, gestión de emergencias, seguridad cibernética, investigación financiera y otras disciplinas, ¿no? Y a nosotros nos dan la esperanza de que contribuirían a la reforma continua de nuestra justicia y seguridad. Y cómo debemos educar en este siglo. ¿Qué consejo les puedo dar? Bueno, tengo 4. Primero, debemos desarrollar la disciplina de basar nuestros debates, el hábito de enseñar con datos, ¿no? Estos datos pueden ser estadísticos o cualitativos. A los latinos no nos faltan ideas o buenas ideas, ¿no? Siempre hemos sido muy vivos en ese sentido. Tampoco nos faltan prácticas bien diseñadas. Lo que nos falta es el hábito de documentar lo que hacemos, de documentar lo que está pasando en nuestras instituciones, en nuestros entornos. Es un hábito que se enseña y se aprende en las aulas. En segundo lugar, la enseñanza no puede separarse de las prácticas institucionales. Debemos reclutar a los profesionales que ya están trabajando dentro de las instituciones, lo que permitiría un impacto más inmediato de la educación. También debemos educar para crear mejores, con ese objetivo explícito de crear mejores instituciones. Cuando nos comprometemos con estas alianzas entre la academia y el Estado, surgirán nuevos retos. Por ejemplo, ahí está la tentación de no atreverse a morder la mano que nos alimentan datos, recursos, influencia o prestigio. Y podemos perder nuestra integridad intelectual en ese proceso. En tercer lugar, tanto nuestras investigaciones como nuestras instituciones deben focalizarse en las tomas de decisiones dentro de la administración de justicia. La modernización de justicia es nada más y nada menos que mejorar la calidad de las decisiones que tomamos. Y quisiera, por último, no habrá justicia penal sin justicia social. Cuando trabajamos en lo táctico, no debemos perder esas visiones estratégicas, ¿no? No podemos hablar de eficiencia sin preocuparnos de la ética, hablar de la eficacia sin indagar sobre temas de equidad. Creo que
Ustedes en el hemisferio sur son muchísimo mejores que nosotros en discutir sobre justicia penal en el contexto más amplio de la justicia social. Por favor, sigan haciéndolo y sigan compartiendo su experiencia con nosotros. Bueno, ya no tengo más que nada para decir. Ojalá que esta alianza entre la UNL y John Jay College pueda beneficiar no solamente a los miembros de las dos universidades, sino también a las comunidades que nos rodean. Que Dios lo bendiga a todos y muchas gracias. Muchas gracias, profesor Sung. Bueno, ahora los invitamos y las invitamos a que tengan preguntas o comentarios para los profesores. Con todo gusto, ellos van a hacer las devoluciones. Sí, Mario. Hola, hola, buenas tardes. Don Quijote, Chanzopanza, Rocinante, el turno. Bueno, en serio, bienvenidos profesores de John Jay College. Felicitar a la Universidad Nacional del Litoral, al señor rector, Enrique Mamarela, al secretario de Cooperación Internacional, Jari Aga, y al profesor Oed por permitir y facilitar este conversatorio. Formo parte del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, soy secretario general y docente de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho. La Universidad Nacional del Litoral demuestra en esta oportunidad una vez más el compromiso con los sistemas de justicia penal y los procesos de reforma e implementación de prácticas para modernización de los sistemas de justicia. En febrero del año que viene cumplirán 10 años en la provincia de Santa Fe de la implementación de un sistema de justicia penal acusatorio, oral, público, que aspira en estos momentos a llevar adelante las reformas de segunda generación que hoy se están planteando aquí en términos de presentar en el ámbito del Poder Judicial una institución que pueda presentar planes estratégicos o planes de desarrollo institucional, que nos encontramos en un tercer periodo de gestión institucional, e informe de gestión de rendición de cuentas que anualmente los fiscales generales realizan ante el Parlamento provincial. Y en ese sentido, y concretamente, dentro de los desafíos institucionales en la provincia de Santa Fe es diseñar planes y estrategias que den respuesta a una conflictividad penal que muchas veces no ocupa las principales tapas de los diarios, porque no es la conflictividad penal más altamente lesiva, como pueden ser homicidios, robos calificados, etcétera, pero que nuestros informes estadísticos indican que son la gran mayoría de los conflictos sociales y que justamente, como la profesora Mason explicó, no hay intervención estatal que interrumpa el proceso de escalamiento. En síntesis, los sistemas de justicia penal parecieran haber concentrado muchos esfuerzos en tradicionales respuestas de prisionización, prisiones preventivas. La provincia de Santa Fe ha duplicado los presos preventivos. El corte del 31 de diciembre de 2021 da a cerca de 9.000 presos en la provincia de Santa Fe, el 60% de ellos, casi el 60% con condena, los otros en prisión preventiva. Cuando en el 2014 rondaban los 4.600, han duplicado los presos, la salida punitiva está, pero, reitero, hay un gran desafío actual donde el sistema de justicia en alianza con actores sociales y actores comunitarios debe intentar dar respuestas a este tipo de conflictividad menos lesiva que puede canalizarse con las estrategias que fueron presentadas al inicio. Por lo cual entiendo que los desafíos que hoy se han planteado y los proyectos llegan en un momento justo, en un momento en el cual debemos pensar, diseñar y conversar en relación
a cómo los distintos actores sociales pueden cooperar en estas estrategias de soluciones alternativas a conflictos que sean diferentes al esquema tradicional o a la respuesta tradicional de los sistemas de justicia. Muchas gracias, Juné, muchas gracias, Karol Mason, y bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, Mario. Hacemos bien. In the first place, thank you for your conversation this evening and for being part of this joint work with the National University of the Littoral. Thank you to Rector Mamarela for facilitating this joint work. And just a brief introduction of myself. I'm a teacher of criminal law, and I also work as a lawyer for the public prosecution in the province of Santa Fe. I appreciate and highlight the commitment shown by the National University of the Littoral in its efforts to upgrade and update the work in the field of criminal law and criminal justice. On February the 10th, we started work on a new type of prosecution, which is oral and public, and it's the work that is underway is on a second generation basis, and is aimed to the reform. We need to implement strategies and plans in this third period, and basically we need to rely on accountability in view of the responsibilities we have facing the provincial Congress. Santa Fe faces different challenges, and for that, plans and strategies will help us fight conflict and crime and criminality. Crime, as you know, as most of us know, is not just statistics, but it is briefly shown in the bulk of data that we have access to. But it goes beyond statistics. The criminal law systems that we witness today show that the bulk of the system relies on imprisonment today, or in fact, as of December the 31st last year, there were 9,000 prisoners in Santa Fe, in the province, 60% of which had not been yet condemned. That is, they were attending a legal procedure. The challenge is to answer and to have a reply to this conflict, and this can only be attained through sound strategies. I do understand that challenges and the proposals we have just listened to come at the most appropriate time, as is the case of the cooperation that we are striving to attain among the different stakeholders. The answers should be, without any doubt, different to the traditional approaches we have been doing so far. Thank you so very much. And you're going to translate? Sure. Okay. Thank you for the question and thank you for the work. I too am a lawyer. And these issues that you're talking about have been near and dear to my heart. I worked in the Department of Justice for 8 years during the Obama administration, trying to deal with some of the very issues that you're challenged with now. One of the good things about this relationship with Universidad Nacional del Litoral is that we've got a partnership,
And we've got some resources at John Jay that I hope you will access through Hung In. So the first question, we have an Institute for Innovation and Prosecution, and we would love to facilitate a conversation with you, with folks about those issues, because we are struggling with a lot of the we call it pretrial detention issues in the United States, where you have a lot of people who are in jail before they've been even really charged or convicted of anything. And so there is a big movement in the U.S. to reform how we make decisions about who stays in jail while they await the criminal prosecution. I'm going to pause and let him interpret. Voy a hacer una pausa para que el intérprete transmita. En principio, agradezco su pregunta y su interés. Soy también abogada y he tenido ocasión de trabajar en la administración del presidente Obama durante 8 años en el Departamento de Justicia. Esta temática que usted aborda es justamente parte del contenido de esta colaboración que estamos desarrollando y manteniendo con la Universidad Nacional del Litoral. Y un punto que quisiera resaltar es el hecho de que en nuestra universidad hay un instituto que está trabajando en innovar el procedimiento prosecutorio o acusatorio. Esto permitiría facilitar diálogo con ustedes, con usted particularmente, porque estamos abordando temáticas similares, sobre todo lo que respecta a la situación de los detenidos encarcelados, obviamente en el periodo en que aguardan ser condenados o liberados. Hay en Estados Unidos un gran movimiento para abordar esta situación de los presidiarios que aguardan una condena. So because the one challenge I hear in your question is that there are thousands of people sitting in jail before decisions are made. That's a big struggle in the United States, and we have some really good solutions. If the question in Argentina is whether someone will return for their court hearing, then the decision is finding other factors to determine that they'll come back so that you can send them home. There are also decisions about how prosecutors make recommendations, and our prosecutor's office can help with those conversations as well. But there's lots of good data that we have that we can share in conversation with you to see if some of the things that we've done would be helpful here in Santa Fe. Los desafíos que observo en el caso o en la presentación que nos acaba de hacer es que se observan miles de personas en la cárcel que aguardan una decisión de la justicia. Esta situación es análoga a la que observamos y con la cual lidiamos en los Estados Unidos, y creo que podría replicarse la data, la experiencia que tenemos se podría llegar a replicar o aprovechar para Argentina. Los fiscales están también muy abocados y preocupados en encontrar una finalidad para las personas en situación de cárcel en ese trance de esperar una sentencia. Contamos con información que puede serles útil incluso a la provincia de Santa Fe. Mario, un gusto verte de nuevo. Entonces también quisiera resaltar la razón por la cual la rectora habló sobre la seguridad ciudadana y los derechos humanos al mismo tiempo, ¿no? Porque creo que debemos reconocer que todas las acciones del sistema de justicia producen
efectos deseados y siempre, siempre, siempre efectos colaterales dañinos. Entonces, no hay forma. Cuando mandamos los policías a patrullar en la calle, ¿no? Sí producen disuasión, pero también ahí incrementan la probabilidad de detección de malas conductas de los ciudadanos, ¿no? Entonces, cuando aumentamos ese tipo de patrullas en ciertos barrios, estas personas pasan a ser clientes crónicos del sistema de justicia, ¿no? Porque los tenemos fichados. O cuando encarcelamos a alguien, ¿no? Sí, quizás estamos sacando una amenaza de la comunidad, pero al mismo tiempo estamos sacando a un padre de una familia, a un empleado de una empresa o lo que sea, ¿no? Entonces, quisiera enfatizar la importancia de la colaboración entre las universidades y las instituciones de esta manera. Es algo que lo dije esta mañana en la radio y lo voy a repetir acá, ¿no? O sea, ¿se acuerdan de esas películas de la Segunda Guerra Mundial? Para destruir un puente se mandaban a docenas de aviones, de bombarderos. Arrojaban toneladas de bombas esperando que una de esas bombas caigan sobre el puente y lo destruya. Pero ¿qué pasa en el proceso? Arrasan aldeas cercanas, matan a civiles en el proceso, o sea, causan daños colaterales, ¿no? Esa es la forma de pelear en el siglo XX. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahora en los campos de batalla? Usamos misiles o bombas inteligentes. Para destruir un puente, ¿cuántas bombas se necesitan? Una sola. Y lo llamamos golpes quirúrgicos o ataque de precisión, ¿no? Y creo que el avance del entendimiento criminológico nos ha permitido llegar al siglo XX haciendo ataques de precisión en nuestro accionar. O sea, también esta mañana me preguntaron sobre mi opinión sobre lo que está haciendo el presidente Bukele en El Salvador. Ustedes seguramente que se enteraron que en un año encarceló a 1% de su población y con eso pudo literalmente destrozar la presencia del accionar de las pandillas, que no pudimos hacer nada por 20 años, ¿no? Después de haber invertido millones de dólares. Pero esa estrategia de Bukele es un bombardeo de alfombra, o sea, arrasa con todo, ¿no? Pero si permitimos que las fiscalías, que los policías empiecen a dialogar con los académicos en las universidades, que juntos, tomados de mano, empecemos a medir, ¿no? Ustedes seguramente que conocen estos términos, puntos calientes, ¿no? Que los delitos no ocurren al azar en todos los lugares. Y también existen personas calientes. No todos nosotros estamos al mismo nivel de riesgo de hacer. Y aún entre las personas calientes, no permanecen calientes durante toda su vida. Hay etapas de la vida de una persona en que están más vulnerables, ¿no? a hacer cosas no deseadas. Entonces, si podemos empezar a entender dónde están los puntos calientes en nuestra comunidad, dónde están las personas, los grupos calientes, y cuáles son los momentos calientes en las vidas, en las trayectorias de estas personas, de estos grupos, podemos empezar a diseñar ataques de precisión para minimizar los efectos daños colaterales, ¿no? Y el problema de detenciones preventivas es eso, es un bombardeo de alfombra que mata a todos al mismo tiempo. Entonces, pero no existe una solución simple. Un experto en este tema en John Jay, que se llama Mike Rampell, una vez me dijo, ¿no? Que él descubrió que se necesitaban diferentes modelos y soluciones en Chicago y en Los Ángeles. Él trabajó en esas ciudades, porque me dijo, debido a las diferencias en legislaciones, terminan atrapando a diferentes tipos de personas en sus sistemas y se necesitan
diferentes tipos de intervenciones, ¿no? Y necesitamos ese tipo de precisiones en nuestras políticas. Cuando lo hacemos bien, las políticas, buenas políticas cuestan menos y generan impactos mayores con mínimos daños colaterales, ¿no? Y es por eso que debemos estar trabajando juntos, ¿no? Los académicos con los practicantes, los gringos con los gauchos juntos, para que podamos generar que algún día en Santa Fe también podemos estar diseñando y realizando ataques de precisión con mínimos daños colaterales, ¿no? Sí, por favor, diputado. Bueno, buenas tardes. Ante todo, gracias a las autoridades del John Jay College, a Karol Mason por compartirnos sus experiencias y su visión de un tema tan trascendente para la Argentina, pero para Santa Fe en particular. Es mucho lo que tenemos como desafío. Gracias al rector de la universidad, de nuestra universidad, al secretario de Relaciones Institucionales, por este diálogo, estos diálogos en realidad tan importantes en el marco de los 40 años de nuestra democracia. Personalmente soy diputado de la Nación representando a la provincia de Santa Fe. Soy vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados. Y quiero ser breve para aprovechar su visión y traer a colación mucho de lo que se expuso a la luz de un tema que es de agenda pública y que creo que como universidad pública y como desde la academia, pero también desde la política, tenemos que abordar de la manera más sensata posible. Y bien se ponía en la exposición sobre la mesa esa tensión entre garantizar la justicia y lograr esa función primordial del Estado, del monopolio de la fuerza pública y el ejercicio de la persecución penal, con el contrapeso de las garantías de los derechos humanos, para un tema además que es boga en la Argentina y que requiere que de nuestra parte lo hagamos con responsabilidad institucional, con seriedad, y pensando que las universidades y los decisores públicos no pueden esquivar un problema, como es el caso de los menores en conflicto con la ley. Quizás mucho de la experiencia de los Estados Unidos tienen que ver con este abordaje más desde la perspectiva del conflicto racial y cómo también la justicia penal ha actuado de manera segmentada y focalizando en ese sector más vulnerable. En la Argentina tenemos ese debate pendiente y a mi entender el desafío, insisto, desde un abordaje académico, serio, en base a información, a datos, es encontrar el equilibrio entre lo que no podemos hacer, que es mirar para el costado y quedarnos con la tranquilidad de que sin respuesta penal el tema se resuelve, no nos quedamos tranquilos que los menores de 18, 16 años, dependiendo del régimen, no tienen ninguna persecución por parte del sistema penal, respuesta o abordaje alguno. Y la otra extremo, que es el de la solución fácil punitivista, que le aplica el sistema penal sin más a una persona que está en plena formación, que además está atravesada por diferentes tensiones sociales y postergaciones que también requieren un abordaje por parte del Estado. Mi pregunta concreta es si también desde el Instituto tienen un estudio respecto a este caso, que piensan justamente la aplicación de un régimen penal juvenil que pueda darle un abordaje, insisto, sensato, pero que nos permita también dar respuesta a la sociedad, y cómo podemos también aportar desde la universidad en esa discusión para la política pública criminal en Argentina. Gracias. Good afternoon, and thanks again for your presence today at the National University with such an important issue for Argentina and Santa Fe. Thank you to the rector for facilitating this dialogue in a time when we are celebrating the 40th anniversary of the return to democracy. I'm a deputy at the national federal level, and I'm a vice chairman of one of the commissions involved in institutional safety or security.
One of the issues which is in the public agenda nowadays is the role of public institutions in approaching justice in a form that can guarantee the human rights, as you have already addressed, without going to the extreme of monopolizing the function of the state. In Argentina, the preservation of human rights is an issue which has been subject to much debate, as you may know, and institutions bear a huge responsibility in the form of decision-making, and the people or the stakeholders who have this function. Mainly when the conflict involves minors, youngsters and children who may be involved in crime. This, I'm sure, is one of the issues that the USA has already started to analyze and to deal with, especially in the field of racism or racial discrimination or justice. So that's one of the points that I would like to know, which is your experience, your expertise in this regard. Argentina's big challenge is to attain a balance in order between applying punishment as such in a direct and direct or I'm searching the expression. Argentina needs less punitive. Yes, to need to debate in order to reach a balance, because we have the chance of just applying the law without any degree of sensibility, or applying or working in order to develop a specific system for juvenile delinquents. That is, people beyond 18, beyond or below 18 or 16 that in some way need to be prosecuted or need to be put under the care of the law. But this balance is something very difficult to reach, and for that the state needs to develop a sound approach. The studies one of my questions is whether the institute you have already mentioned have developed or worked on some studies for applying or developing a juvenile regime in this field of criminality. We need to reach a social answer, and I'm positive that universities as public stakeholders, public institutions, should have a decisive role in this effort too. Thank you for the question again. Would it be easier for you to translate for me? No. Okay, I just asked Hong En to translate for me because he understands the terminology I'm about to use. Voy a estar usando términos muy técnicos, así que voy a intentar. I would argue that I would raise the age of who you're thinking about in terms of thinking about differently, in terms of how you treat younger people, including young adults, but how to address them when they break the law. I would raise it to like 25 because it's talking about young adults as well. Entonces es una propuesta muy provocativa. Dice que consideraría, ahora dado las evidencias neurológicas y de desarrollo, de psicología de desarrollo, ¿no? Sería una buena idea elevar la edad legal de adultez
Quizás alrededor de 25 años, porque sabemos que ahí completa nuestro desarrollo. There's a lot of research that shows that with brain development up to 25, they're more like juveniles than they are adults. Muchas investigaciones nos demuestran que el desarrollo cerebral neurológico no llega a la madurez hasta después de 25 o 26 años. And the reason why I'm making this distinction is because of the way I understand your question about what do you do with younger people who break the law. And I would argue that prison or jail is the worst thing in terms of keeping them from committing future crimes. Para ella existen muchas soluciones a este problema, pero la peor solución es el encarcelamiento. There's a lot of research that shows that if you can work with the family and with the young people to address the root causes of why they've gotten into this, the results are better. Cuando son niños es mucho más eficaz trabajar con el entorno, con la familia, para lograr los cambios que esperamos lograr. But if you do think that you need to take them away from their family for a while, the closer you can keep them to their family so they can keep that relationship. Because I think the question is, what's your goal? And I hope your goal is to figure out how to put the right resources around these young people so they stop moving further into criminality. Muchas veces para lograr eso primero empezamos con separar el chico de la familia para rodearlos con recursos, ¿no? Los recursos que no tienen. And so there is, I don't know the research here in Argentina, but my guess would be there are a lot of similar patterns. And young people, there are many reasons why young people get into crime, but most of it revolves around what opportunities and choices they've had in their life. No conozco las investigaciones realizadas en Argentina, pero es muy probable que lleguen a similares conclusiones, que es la falta de oportunidades en su entorno lo que generan estas expresiones más desesperadas delictivas. And so that's why we've created this system that we call credible messengers, where you have young people who've been able to leave this life, be mentors, guide them through making better choices, better opportunities, making sure they have education, job opportunities. If there's a mental health issue, deal with that. If there's family issues, helping to put support around the family and not just the young person. But it's a holistic approach that takes a lot of time. Lo que hemos visto que ha funcionado en los Estados Unidos es lo que ellos llaman mensajeros creíbles. O sea, jóvenes que han estado en las mismas situaciones de dificultades, que han podido superar, ¿no? esos retos. Es importante capacitarlos para que vuelvan a sus raíces y trabajar con sus pares que están todavía en medio de esa lucha personal contra las adversidades, ¿no? Pueden dar ejemplos, pero también indicar los senderos para salir de esa dificultad. One of our professors, David Kennedy, who does a lot of work in this space, will actually be here in Argentina in September. Uno de estos expertos se llama David Kennedy. Va a estar en Argentina invitado por la Universidad de San Andrés el próximo mes. He wants to say something. Quizás usted va a querer hablar con él. Es una autoridad en tema de prevención. Just a little thing. I agree with you. It's not just a response that you have to apply, as he said, the federal code of penalty. I don't know how you say it in English. But yeah, punitive. But I do think that we need a solution, a public policy in order to respond, because what happens nowadays in Argentina is that we stay calm, we think that we solve the problem of the children, or not children, young people that are in conflict with law just by staring at another way, just thinking that you
don't need to do anything. And normally they are in front of judges that do not know which are their rights, that they have special rights in order to do conventions, in international conventions, and constitutional rights that we need to respect, and those kinds of policies in order to guide them to another type of life. Yeah. I think that what we are doing now in Argentina is just nothing, and we stay like calm, and we think that we solve it in a positive way because we are not punishing them with the criminal code of law, but we stay in the middle, and I think that it's the worst answer in order not just for our society, but also and mainly for them, that they face a state that ignore their situation. They do not have not just the agenda, they do not have a public response, and I think that that's the worst scenario in the middle of, I insist, just applying the general regime for them and looking in the other way and ignoring this thing that, because we had, I think that you know, recently in Lanús near Buenos Aires, we had a girl of 11 years old that was killed. We assume it's not proved now, and the prosecutors are acting for two people of 14 years old. And the debate is there. And now everyone is saying, well, they should go to prison. And just that. I think that we need to improve and make an effort in order to give a solution for all of them, for the little girl of 11 years old that's not longer alive, and these boys of 14 as well. So the balance is Diputado, me piden una breve síntesis, así que como no tomé nota, me puede corregir si omito o saco algo. Bien, le están traduciendo, pero para los que no hablan inglés, el debate en Argentina tiene mucho que ver con esto de la aplicación de la penalización para los menores de edad, y cita el señor diputado un caso ocurrido recientemente en Lanús y que está actualmente en agenda o en debate, ya que la solución rápida y fácil de una postura es directamente aplicar la penalización sin contemplar derechos especiales o situaciones especiales que tienen que ver con la edad de las personas que han cometido este delito, básicamente. So there needs to be accountability for the young people who commit the crime, but also a balance of how do you have some accountability that still gives them a future, a productive future. And there are people who've done a lot of work on this, so I'm going to give you a couple of names of people that you ought to, and we can facilitate the introductions later. But Vinnie Schiraldi, who's now the person leading the juvenile justice system for the state of Maryland. Maryland has a new governor, and he's hired Vinnie Schiraldi to build their juvenile justice system. And he's been a big voice in this space, so we can connect you with him later. The second person that has done a lot of work in this area, they both actually, is a guy named Clinton Lacey. And he has started a group called CM3, Credible Messenger Mentoring Movement. And he talks about how do you support young people who are caught up in the criminal justice system, but not just support them, but also their families. And how do you use young people who've been successfully through the system and building lives to mentor them? Because I think the key thing, two key things. One, you've got to
get in on the ahead of it and prevent it. And then the second issue is how do you deal with those in the midst of it while it's still happening? And it's still an experiment. Nobody has the right answers. It's still a work in process. He wants to know which one is he going to do it? Yeah. Como desee, si quiere. Que conoce, la rectora conoce expertos, algunos son todos practicantes en este tema y estamos más contentos de proveer estos contactos para usted, para que pueda usted rodeado de estos expertos para conseguir consejos aún más específicos. Ambas personas son referentes en el sistema de justicia y tienen una voz cantante en los Estados Unidos, ya que están tratando el tema del apoyo no solo al menor, sino también a la familia. Es decir, hay dos situaciones o temáticas clave. Una de ellas es qué hacemos con el menor y otra qué se hace en él mientras tanto para abordar esta temática. Nadie tiene una respuesta definitiva, estamos transitando y aprendiendo sobre la experiencia. No hay una respuesta aún al tema. Gracias. Sí, perdón, un momento. La profesora Uberti me había pedido la palabra. Buenas tardes, me llamo Mariela Uberti, soy profesora de Derecho Constitucional de esta universidad. Bienvenidos a Santa Fe, bienvenidos a esta casa centenaria que fue sede de las dos reformas constitucionales últimas. Este año conmemoramos no solo los 40 años de democracia, sino también los 170 años de sanción de la Constitución Nacional. Me pareció relevante su referencia al preámbulo, señora profesora, y quería preguntarles ¿qué vínculos tienen, si es que tienen, en esta relación que hace la universidad con la sociedad civil, con otras instituciones de la sociedad civil que no sean específicamente las instituciones educativas como la Universidad Nacional del Litoral? ¿Y qué importancia le dan al proceso educativo en el cambio de la conducta de las personas para lograr una sociedad menos violenta, más empática y con mejores relaciones humanas, con menos criminalidad? Muchísimas gracias. Thank you for your visit to the National University of the Littoral. I'm Professor Uberti, in charge of constitutional law at the National University, and this university. In addition to the 40th anniversary that you have mentioned, we are celebrating the 170th anniversary of the Constitution. And this city was siege to both reforms. So it was very pertinent, the mention you made to both preambles, because this is a particular place and year of celebration. My query is to know which is the link between civil society and educational institutions and education as such, because I'm sure that it's of paramount importance to invest or rely on the education process in order to attain or to reach more empathy and to finally reduce criminality. I absolutely agree with you about the importance of education, which is why I am concerned with what's happening in education in the United States right now, with so many states enacting restrictions on learning our history, because I think that learning your history is important to making sure you don't repeat history, as I'm sure all of you all agree with what you all have been through here with your democracy, and we are struggling
right now with our democracy. And I think a civic education and understanding the foundations of our constitutions is critical to an informed citizenry. Because I think that the real change that you want to see and that I want to see will not just come from elected officials, but from the community demanding of their elected officials that they live up to their obligations and do things that support the communities. And without people being educated about what the constitutions say, what their rights are under the Constitution, and in the context of history, the public won't know what to ask for and won't make those demands, which I would argue is why some people don't want an informed citizenry. But I do think that education is critical, and I agree with you, and that's why public institutions are so important. John Jay is also a public institution, and I think that it's important that we protect and invest in public education so that our public can make sure that they are demanding the protections of our democracies. Estoy totalmente de acuerdo con su planteo. La educación reviste una importancia capital y actualmente es un tema de preocupación en los Estados Unidos debido a que la base histórica debe ser un camino para fortalecer la convicción en la importancia de la democracia. En Estados Unidos estamos luchando justamente para preservar este valor de la democracia y los fundamentos del cambio deben venir a través de la educación. No solamente se pueden lograr a través de nuestros representantes, nuestros funcionarios electos, sino que la comunidad tiene que tener una implicación directa y para eso debemos creer y respaldarnos en el trasfondo histórico de nuestras respectivas naciones. La educación es de una importancia crítica y debemos no solo protegerla, sino seguir invirtiendo para que continúe siendo un bien de carácter público. Adelante, por favor. En cuanto a su pregunta sobre la conexión entre John Jay y la sociedad civil de acá en Santa Fe, no, o sea, no hemos, recién empezamos. En Estados Unidos, ¿no? Okay. Eso sí, hemos desarrollado a través de los años relaciones o alianzas muy profundas con la sociedad civil en Estados Unidos, no solamente en Nueva York, pero en otros estados. Y ahora también estamos haciendo esos trabajos en América Central también. Trabajamos con grupos comunitarios en tema de prevención de violencia de género en las comunidades de pueblos originarios. Y en la prevención de la violencia juvenil en Honduras y Guatemala. Es nuestra convicción de que la seguridad es una coproducción entre el Estado y la sociedad civil. Una seguridad impuesta de arriba no es una seguridad duradera, si no tiene fundamentos arraigados en la sociedad civil. Así que estamos totalmente de acuerdo con su filosofía. Sí, por favor, si se puede acercar el micrófono. Gracias. Karol, Han, bienvenidos. Gracias, rector, por la invitación. Soy periodista. Me quiero sumar un poco a la charla anterior que traía el diputado nacional respecto a la ley de imputabilidad. Hoy en la Argentina está el debate nuevamente en una nueva elección a presidentes o precandidatos a presidentes. Volvió a estar en el tapete algún sector que iba en ese sentido. En los Estados Unidos,
cómo se trabajó la problemática de la delincuencia grave de los jóvenes en los 70s y en los 80 respecto a la ley de imputabilidad. Punto número 1. Y punto número 2, creo que, como ustedes lo están estableciendo, Estados Unidos está dedicando una política de Estado de financiamiento a programas de contención a los jóvenes. Política de Estado de financiamiento que nosotros en Argentina es muy pobre. Son dos preguntas. Primero, saber cómo Estados Unidos debatió en los 70 y en los 80 la problemática de la delincuencia juvenil sobre la ley de imputabilidad. Welcome to Santa Fe, and thank you again for the invitation. I'm a journalist, and I would like to go back to the issue brought forward by the deputy. And my question has to do with the fact that a draft for a law that should reduce the age of penalization or criminalization in the case of youngsters. And this is an issue that has been put forward to the presidency candidates that are have been proposed for the future elections, the next elections. So basically my question has to do, on the first place, how has the work or the debate been conducted in the USA in relation to this issue in the 70s and 80s? And secondly, you have mentioned that the USA has a financing policy in relation to the support of families and youngsters involved in criminality. Thank you for the question, and I'll let you translate, but I'm going to go break it into pieces. It's not a simple answer in the U.S. because we have 50 states with 50 different policies. Plus, we have what the federal government does. But most of the juvenile issues and crime are at the state level, and every state does it differently. No es una respuesta sencilla, ya que los 50 estados tienen o aplican una política penal autónoma y, en general, la aplicación del derecho penal en el caso de menores o jóvenes reside a nivel estatal. For example, in New York, they just raised the age from 16 to 18. And that took years to make that change. The challenge is there's a huge debate about what you do when young people commit violent crimes, like he just described, versus other crimes, and there's no easy answer. A modo de ejemplo, en Estados Unidos la ley de imputabilidad ha sido elevada de 16 a 18 años y esto tomó años de trabajo. En Estados Unidos hay un debate acalorado en cuanto a la penalización de los menores. My personal view, and when I was at the Department of Justice, the Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention was under me, and we were a big proponent of raising the age of criminality to 18, so that we had an opportunity for people who were 18 and under to work with them and their families to figure out how to best put them on a better path to success.
because there's lots of research that shows that if you put young people in prison, you're putting them on a path to staying that way and not. But there are opportunities if you treat them differently when they're young to get them back on track, back in being productive members of their communities. Mi punto de vista personal tiene que ver con lo que una postura que se trabajó durante mi función en el Departamento de Justicia y que culminó en el incremento de la edad de imputabilidad que se llevó a 18 años. Esto nos proporcionó un margen mayor de edad para poder trabajar con los jóvenes, niños y sus familias, con la meta de encauzar su desarrollo y permitirles una inserción más exitosa en sus comunidades. Está ampliamente demostrado por las investigaciones que las oportunidades hacen la diferencia y un trato distinto finalmente conduce a una mayor productividad o inserción social. And I think that our policy decisions should be based on research. And so I think that I'm not going to answer the question about the 70s and the 80s because we know a lot more. We know a lot more now. And we should make decisions based on what the data and research show us today. And if there isn't enough data and research, and there never is enough, we should continue to work on building that evidence and building that research, trying different things, and as you try it, evaluating it, assessing it, and seeing how it works, and then adjusting the policy based on what you learn and the investments based on what you learn. Now, when you mentioned the question about finances, the government isn't doing that. They're communities. In the U.S., most of criminal justice issues are very local, and there are organizations like the Clinton Lacey that I was talking about who are working with local governments, encouraging them to change their model with young people and to invest in providing mentors, not just for the young people involved in the criminal justice system, but also so their families, so the families can figure out how to be better supported, because a lot of the issues are the family has insufficient support to help them be strong and healthy to be able to support the young people. Sin duda, la investigación, y volviendo un poquito a las décadas que usted mencionó, es de importancia primaria. Actualmente se está trabajando en generar y se debe continuar trabajando en la construcción de pruebas, evidencia que permitan abordar la problemática a través de distintas opciones y testeando situaciones, pero siempre en base a la evidencia y los datos que se puedan recabar. Mencionó usted también el financiamiento y puedo mencionar que en Estados Unidos no es tanto una moción o propuesta de parte del gobierno nacional o de los gobiernos, sino de la instancia local. Es decir, son las comunidades las que se involucran en la contención de los jóvenes y del entorno familiar. Está ampliamente demostrado que un mayor apoyo va a permitir una psiquis más saludable y sólida. No es menor la pregunta que hice de los 70 y de los 80, porque ahí hacía referencia puntualmente a los 16 años. Estados Unidos ya está trabajando sobre 18 años en adelante por la ley de imputabilidad. Y me parece importante destacar eso, que hoy que nosotros nos estamos planteando bajar la ley, ellos ya pasaron por esa etapa y cité décadas quizás más conflictivas dentro de lo social, el contexto social donde no estaba la red de contención a las familias. I would like to highlight the fact why I mentioned the 70s and 80s, and
I consider that it's an age which you have, as a state, as a country, have already gone through, and that we are just beginning to consider, that is reducing the age of penalization. That's why I mentioned, because we are dealing or tackling with this social conflict issue. Y quisiera, okay. And I think those were mistakes. And I think that, again, we've learned that they were mistakes and that it wasn't putting young people on a path to success. And that, so thank you for clarifying why you asked about the 70s and 80s. I think we can go to the 70s, 80s, and 90s in the US. And we made decisions that evidence shows did not support creating safer communities. Gracias por volver sobre el detalle, el punto, y me permite comentar que evidentemente hemos cometido errores que nos han permitido aprender que el camino para el éxito no fue las medidas que se tomaron en los 70, los 80, incluso los 90, y que sí es rescatable el apoyo y la contención que se puede brindar al menor. Y también quisiera hacer un breve comentario sobre una trampa o un error que se comete con frecuencia, ¿no? En este tema de la edad, de la responsabilidad penal y en otros temas, y que es que los recursos públicos son siempre limitados por definición. Entonces, las políticas públicas deben formularse como una respuesta a los problemas más comunes o a las tendencias generales. Pero muchas veces, cuando ocurre un caso excepcionalmente horrible, gráfica, violenta, entonces, aunque es una excepción, la comunidad reacciona de una manera visceral, emocional, y demanda una respuesta de gobierno, ¿no? Entonces ahí empezamos a legislar contra excepciones, y es siempre un desprecio de valiosos recursos. Terminamos, por ejemplo, si un joven sale a secuestrar, a torturar, a matar un bebé o un pequeño niñito, entonces empezamos a pensar que es la entera justicia que debe responder a ese tipo de horror, cuando ese tipo de problema quizás pasa una vez cada muchos años, ¿no? Entonces, pero dada esa emoción colectiva que tenemos, terminamos legislando. Entonces, yo creo que es una trampa que debemos evitar. En los Estados Unidos se han cometido tantos horrores haciendo esas cosas, ¿no? Legislamos en respuesta a lo que nos dicen las primeras páginas de los diarios del día, ¿no? Y es por eso que queremos enfatizar siempre la importancia de investigaciones sistemáticas, ¿no? ¿Cuáles son los problemas de inseguridad que socavan nuestra comunidad, y responder a esos problemas más comunes primero? Bueno, muchísimas gracias. Queremos agradecerles a todas y a todos su presencia esta tarde y su interés por esta temática, y agradecerle muy especialmente a nuestros invitados, profesora Mason, profesor Sung. Esperamos contar con su presencia nuevamente en nuestra casa de estudios, y le damos un aplauso de despedida. Muchas gracias.